Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, debate e intriga entre los fans de las telenovelas turcas y, en general, entre los amantes de la actuación. Vamos a desvelar el secreto de la cercanía entre dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Ustedes saben, estas dos figuras icónicas han compartido pantalla en proyectos que nos han robado el aliento, han hecho vibrar nuestras pantallas con una química que parece traspasar la televisión. Y es precisamente esa conexión tan palpable, esa energía que desprenden juntos, lo que ha llevado a tantos a preguntarse, ¿hay algo más allá de la pantalla entre Engin y Tuba? ¿Qué es lo que hace que su relación parezca tan especial? Hoy vamos a intentar desentrañar ese misterio, analizando su trayectoria, las historias que han contado juntos y la forma en que se han desenvuelto ante los medios y sus seguidores. Prepárense porque vamos a hablar de momentos icónicos, de entrevistas reveladoras y de lo que realmente puede unir a dos actores de esta magnitud. Ahora, antes de que nos metamos de lleno en el análisis, les pido que se queden hasta el final porque tengo algunos puntos clave que creo que les van a encantar y, por supuesto, al final, les voy a dar la oportunidad de compartir sus propias opiniones y teorías. Así que vamos a empezar. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que al escucharlos juntos evocan inmediatamente imágenes de pasión, drama y actuaciones magistrales. Su primer gran encuentro en la pantalla chica fue en la aclamada serie Kara para Aşk, conocida en muchos lugares como Amor de contrabando. Desde el primer episodio, la química entre Kerim y Elif, los personajes que interpretaron, fue instantánea y electrizante. No era solo un guión bien escrito, era la forma en que se miraban, la forma en que sus diálogos fluían, la vulnerabilidad que dejaban entrever en sus interpretaciones. Parecía que se conocían de toda la vida, que entendían cada matiz del otro, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel internacional, y gran parte de ese éxito se atribuyó, sin lugar a dudas, a la poderosa conexión entre sus protagonistas. Los fans, al ver esa dinámica tan auténtica, empezaron a especular. Era natural. Cuando dos actores logran crear una ilusión tan convincente, es difícil no preguntarse si esa magia se extiende más allá de los límites del set de grabación. Pero, ¿qué es realmente lo que hace que su cercanía sea tan percibida? Creo que hay varios factores que debemos considerar. En primer lugar, el talento actoral. Ambos son, sin duda alguna, dos de los actores más talentosos de su generación en Turquía. Engin Akyürek es conocido por su intensidad, su capacidad para transmitir emociones profundas con una mirada o un gesto mínimo. Tuba Büyüküstün, por su parte, posee una elegancia natural, una presencia escénica que cautiva y una dulzura que desarma. Cuando talento de esta calibre se une, el resultado es, por fuerza, algo excepcional. Su habilidad para meterse en la piel de sus personajes y hacerlos creíbles, humanos, es el cimiento sobre el que construyen esa conexión que el público tanto anhela. En segundo lugar, debemos hablar de las historias que han contado juntos. Kara para Aşk fue una narrativa compleja, llena de giros, peligros y, por supuesto, romance. La evolución de la relación entre Kerim y Elif, desde la desconfianza inicial hasta el amor profundo, estuvo construida sobre una base de comprensión mutua y, a pesar de los obstáculos, un deseo inquebrantable de protegerse. Esa progresión narrativa permite que los actores exploren diferentes facetas de sus personajes y de su relación, y ellos lo hicieron con una maestría impresionante. No se trataba solo de escenas románticas apasionadas, sino de esos momentos de complicidad, de las miradas de apoyo, de la forma en que se consolaban mutuamente. Todo eso suma a la percepción de una conexión real. Más allá de Kara para Aşk, su relación profesional se fortaleció aún más. Tuvimos la oportunidad de verlos juntos en otros proyectos, aunque no siempre como pareja principal, pero siempre dejando esa huella de química especial. Y lo que es crucial, es cómo se desenvuelven ante los medios y sus admiradores. Cuando se les pregunta sobre el otro, sus respuestas suelen ser respetuosas, profesionales y, a menudo, llenas de elogios. Nunca ha habido un escándalo, nunca ha habido declaraciones polémicas que pongan en entredicho su relación. Al contrario, suelen hablar el uno del otro con admiración, reconociendo el talento y la profesionalidad que comparten.
Por ejemplo, en diversas entrevistas hemos escuchado a Engin hablar de la inteligencia y la dedicación de Tuba, y a Tuba elogiar la capacidad de Engin para sumergirse en sus personajes. Esa admiración mutua, esa camaradería profesional, es lo que probablemente alimenta la idea de una cercanía especial. No se trata solo de ser compañeros de trabajo, sino de verse como colegas valiosos, como artistas que se respetan y se apoyan. Además, la forma en que interactúan en eventos públicos o en las redes sociales, aunque sea de manera discreta, también alimenta esa percepción. No son de los que hacen demostraciones públicas constantes de afecto, pero cuando hay un cruce de miradas, un gesto sutil o un comentario amistoso, los fans lo captan todo y lo interpretan como una señal de esa conexión profunda. Y aquí es donde entra la parte más interesante, la distancia entre la ficción y la realidad. Es muy común que los actores, al interpretar roles tan intensos y al desarrollar una química tan fuerte en pantalla, establezcan una amistad sincera y duradera. La vida real, sin embargo, es diferente a las telenovelas. Las parejas de ficción a menudo tienen vidas privadas, compromisos y relaciones personales que no siempre se alinean con los deseos de los fans. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, a pesar de su conexión innegable en pantalla, han mantenido siempre una actitud reservada sobre sus vidas personales. Y eso, en mi opinión, es un signo de madurez y profesionalismo. ¿El secreto de su cercanía, entonces, dónde reside? Yo creo que se encuentra en una combinación poderosa de varios elementos. Primero, un talento actoral excepcional que les permite crear personajes creíbles y relaciones que resuenan con el público. Segundo, la elección de historias que permiten explorar la profundidad de las emociones humanas y la complejidad de las relaciones. Tercero, un respeto y admiración mutua profesionales que trascienden la pantalla. Y cuarto, una discreción y profesionalismo que les permite mantener su vida privada separada de su carrera pública. No hay una sola respuesta mágica. No hay un secreto que podamos desvelar en el sentido de una relación romántica oculta. Lo que sí hay es una conexión artística genuina, construida sobre años de trabajo duro, talento compartido y un entendimiento tácito de lo que significa ser un actor de primer nivel. Y esa conexión, esa magia que vemos en pantalla, es en sí misma un tesoro para los fans. Es lo que nos hace suspirar, lo que nos hace emocionarnos, lo que nos hace creer en el poder del amor y la conexión humana, aunque sea a través de la ficción. Hemos visto cómo su talento individual brilla, pero cuando se unen, crean una supernova de emociones. Han sido parte de proyectos que no solo entretienen, sino que también nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor, la justicia. Y en cada uno de esos viajes, su cercanía en pantalla ha sido un pilar fundamental. Los gestos, las miradas, la forma en que se apoyan en los momentos difíciles de sus personajes, todo eso contribuye a la ilusión, pero una ilusión basada en un trabajo actoral impecable. Además, es importante recordar que como espectadores, a menudo proyectamos nuestros propios deseos y esperanzas en las figuras públicas que admiramos. Queremos creer en las historias de amor perfectas, en las conexiones que duran para siempre. Y Engin y Tuba, al ofrecer actuaciones tan conmovedoras, nos dan esa posibilidad. Nos permiten soñar, nos permiten creer en esa chispa que puede existir entre dos personas. Pero, ¿es eso lo único? Creo que también hay un factor de química de pantalla, que es difícil de definir, pero que es innegable. Algunas parejas de actores simplemente tienen eso, una energía que, cuando se combina, crea algo especial. Y ellos la tienen en abundancia. Esa chispa que vemos en Cara para Ask es algo que no se puede fingir por completo. Requiere una cierta sincronía, una cierta apertura al otro, incluso en el contexto de la actuación. Así que, para resumir, el secreto de la cercanía de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no es un solo factor, sino una conjunción de talento puro, narrativas cautivadoras, respeto profesional mutuo y una discreción admirable. Es esa fórmula mágica que hace que su conexión en pantalla sea tan convincente y que, a su vez, haya capturado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Han logrado crear un legado juntos, un legado de actuaciones memorables que seguirán siendo recordadas y admiradas por mucho tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la fascinante relación profesional entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado los ingredientes que, en mi opinión, componen esa cercanía tan percibida y admirada. Hemos hablado de su talento, de las historias que han compartido y de la forma en que se han mantenido profesionales y respetuosos.
Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Realmente aprecio mucho su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es el verdadero secreto de su cercanía? ¿Han visto sus series? ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo juntos? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Enginituba, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.